Y si te dijera que el lugar más peligroso de mi casa no era la calle oscura al final del barrio, ni el baldío donde siempre encontraban perros muertos, ni siquiera el viejo pozo de agua que todos decían que estaba maldito, sino la distancia exacta entre el filo de una puerta de madera y el marco donde debía cerrarse. Mi nombre es Lidia Hernández, tengo 31 años y nací en Ciudad Obregón, Sonora, pero crecí en una casa que mis padres compraron cuando yo tenía apenas 4 años, en una calle llamada Privada de las Rosas, al oriente de la ciudad. Era una calle tranquila, de esas donde los niños juegan a la pelota y las vecinas chismorrean desde las ventanas. Pero para mí, desde que tengo memoria, siempre estuvo envuelta en una atmósfera rara, como si el aire se espesara un poco más al caer la tarde. La casa no era grande, pero tenía un pasillo angosto que conectaba la sala con las recámaras. Al final de ese pasillo estaba la puerta de mi cuarto, una puerta de madera vieja, de esas que crujen incluso cuando no las tocas. Mis padres nunca la cambiaron, aunque con los años se fue hinchando por la humedad y cada vez cerraba peor. Entre el borde y el marco quedaba una rendija por donde se colaba la luz del pasillo. Y algo más. La primera vez que lo noté fue una noche calurosa de mayo. Tenía 6 años y me costaba dormir porque el ventilador estaba roto. Me quedé mirando la luz amarillenta que venía del pasillo, esa que mi mamá dejaba encendida para que no me diera miedo. Y de pronto vi una sombra, no una sombra movida por el viento o proyectada por algo que reconociera. Era una silueta humana, quieta, como si alguien estuviera de pie justo afuera, pegado a la puerta. Me tapé la cabeza con la sábana y recé como me había enseñado mi abuela, susurrando: «Ángel de la guarda, dulce compañía». Cuando volví a mirar, la sombra ya no estaba. Me convencí de que había sido mi imaginación, hasta que pasó la noche siguiente. La segunda vez no solo estaba ahí, se movió. No caminó ni se alejó, se inclinó, como si se agachara para mirar por la rendija. Sentí un calor helado recorrerme la espalda. No podía gritar, no podía moverme, solo podía sentir que algo o alguien estaba del otro lado, respirando con calma, como si tuviera todo el tiempo del mundo para esperar a que yo hiciera algo. Durante semanas no dije nada. ¿Qué iba a decir? Tenía miedo de que mis padres se rieran o me castigaran por inventar historias. En mi casa, hablar de cosas raras era como invitar al diablo. Mi papá siempre decía que todo lo que no se podía ver con los ojos o tocar con las manos era pura tontería. Y mi mamá, aunque más suave, también prefería callar cualquier cosa que pudiera sonar a superstición. Pero el pasillo empezó a cambiar para mí. De día parecía igual que siempre, pero de noche se alargaba. Juro que a veces, al ir al baño, me daba la sensación de que había más pasos de los que debería haber entre la sala y mi cuarto, como si la casa respirara conmigo, pero no al mismo ritmo. Una madrugada, cuando tenía 8 años, me despertó un sonido que aún puedo reproducir en mi cabeza, el leve clic del seguro de la puerta moviéndose. No era mi mamá. Ella siempre empujaba la puerta suavemente para asomarse, y esta vez no escuché sus pasos. La puerta no se abrió, solo se movió el seguro, y luego el silencio. Me acerqué de puntitas, con el corazón retumbando en los oídos, y pegué el ojo a la rendija. No vi nada, solo oscuridad, pero entonces algo tapó la poca luz que entraba desde la sala. Algo estaba parado ahí, inmóvil, demasiado cerca. Sentí una presión en el pecho tan fuerte que me dolió respirar. No recuerdo haber vuelto a la cama esa noche. Lo siguiente que sé es que desperté con la luz del día, acostada en el suelo junto a la puerta. Y no lo soñé. Al lado de mi cara, en la madera, había una marca, como si alguien hubiera pasado la uña con fuerza, dejando un surco largo y delgado. A partir de ese día, comencé a notar que las noches tenían una hora exacta en la que el aire cambiaba. 3:07 de la madrugada. No importaba si estaba dormida o despierta, siempre me sobresaltaba justo a esa hora. A veces era por un ruido leve, como un roce contra la puerta. Otras, simplemente abría los ojos y sabía que algo estaba ahí. No siempre lo veía, pero lo sentía.
esa presión, esa certeza de que si me movía o hacía ruido, lo que fuera que estaba ahí empujaría la puerta para entrar. Pasaron los años, pero la rutina se repetía. Luz del pasillo, sombra quieta, sensación de ser observada. Nunca cruzó la puerta, o al menos no cuando yo estaba despierta. Hoy, décadas después, sigo preguntándome por qué nunca se fue. Tal vez porque nunca quise abrir. Tal vez porque abrir significaba saber su cara, su forma, y darle un lugar más sólido en mi memoria. O tal vez porque lo que espera detrás de esa puerta no está interesado en entrar, sino en que yo salga. Y tú, que me estás escuchando ahora, dime, ¿alguna vez has sentido que alguien te observa desde el otro lado de la puerta? Déjamelo en los comentarios y suscríbete, si es que te atreves. Nunca me atreví a decirle a mis padres lo que pasaba, no al menos de la forma en que yo lo veía. Cuando era niña, cada vez que insinuaba que había algo raro en mi cuarto o que escuchaba ruidos por la noche, mi papá me interrumpía con ese tono autoritario que no admitía discusión. Lidia, deja de inventar, es tu imaginación, ya basta. No lo decía con miedo, sino con fastidio, como si la sola idea de que algo extraño pudiera entrar en nuestra casa fuera una ofensa personal. Mi mamá reaccionaba distinto. Ella no me regañaba, pero me ponía una mano en la cabeza y sonreía con esa calma falsa que solo usan los adultos cuando quieren convencerte de que todo está bien, aunque ellos mismos no estén seguros. Mi amor, seguramente fue un sueño, no pienses en eso y duérmete. Pero yo sabía que no había sido un sueño, porque podía describir con exactitud cada sonido, cada sombra y cada segundo que pasaba con el corazón a punto de estallar. Con el tiempo aprendí a callar, no porque el miedo se hubiera ido, sino porque entendí que hablar de ello me dejaba más sola. La sensación de aislamiento empezó a crecer, no solo en las noches, sino también en el día. Había momentos en que estaba en la sala y de pronto sentía que algo me observaba desde el pasillo, aunque estuviera completamente vacío. Mi mamá notaba cuando me ponía rígida o dejaba de hablar, pero fingía que no pasaba nada. Recuerdo que a los 9 años, en una reunión familiar, alguien contó la historia de una casa embrujada en otra colonia. Todos se rieron, diciendo que eran cuentos para asustar a los niños. Yo me quedé en silencio, tragando saliva, porque la descripción de lo que esa familia escuchaba, golpes en la noche, pasos lentos frente a la puerta, susurros incomprensibles, era idéntica a lo que yo vivía. Nadie pareció notar que me quedé pálida. Esa noche, mientras trataba de dormir, escuché algo nuevo. No fue solo la sombra detrás de la puerta, fue un susurro, una voz baja, como si alguien intentara hablarme desde el otro lado, pero sin articular palabras claras. No era un idioma que pudiera reconocer, era más como un murmullo largo, con pausas extrañas, como si respirara entre frases. Me quedé quieta, apretando los ojos, y sentí que el aire dentro del cuarto se volvía más denso. El calor del verano no explicaba por qué me costaba tanto respirar. Al día siguiente, cuando intenté contarle a mi mamá que había escuchado una voz, ella se limitó a decir: fue el viento, pero la ventana estaba cerrada, y en mi cuarto no había corrientes de aire. No insistí, no tenía sentido. Con el paso de los meses, empecé a notar que el fenómeno tenía un patrón. No ocurría todas las noches, pero siempre que pasaba, era a la misma hora, 3:07 de la madrugada. No importaba si me acostaba temprano o tarde, si estaba enferma o no. Siempre, en ese minuto exacto, algo se manifestaba. Un golpe suave, un crujido largo en la madera, la sombra quieta en el pasillo. A los 11 años, intenté enfrentarme a ello. Me quedé despierta con una linterna escondida bajo la almohada. Cuando escuché el sonido, esa respiración lenta y pesada del otro lado, encendí la luz y apunté directo hacia la rendija. No vi nada, pero lo escuché alejarse. No pasos, no movimiento físico, sino una retirada extraña, como si el silencio hubiera absorbido a la presencia. Esa fue la primera vez que sentí algo parecido a un triunfo, y la última en mucho tiempo, porque 2 noches después, la puerta amaneció con marcas, 4 líneas largas y paralelas, como arañazos, justo a la altura de mi cara.
Mi mamá las limpió diciendo que era la madera rajada por la humedad. Yo no le creí. A medida que crecía, empecé a buscar respuestas por mi cuenta. En la biblioteca de la escuela, entre libros viejos, encontré historias sobre presencias que se alimentaban del miedo, sobre entidades que no cruzaban las puertas, pero podían observarte hasta que les dabas permiso de entrar. Esa idea me persiguió por años. ¿Y si cada vez que me asomaba por la rendija les estaba abriendo una parte de mi vida? A los 14 años, la situación empeoró. Dejé de dormir con la puerta cerrada. Pensé que así me sentiría menos atrapada, pero lo único que logré fue ver la sombra más claramente. No era alta ni baja, no tenía forma definida, pero tampoco era algo que pudiera explicar como un juego de luces. En las noches de luna llena se delineaba mejor, y había algo en la forma de su cabeza que me recordaba a una figura encorvada, como si siempre estuviera tratando de encajar en el espacio que quedaba entre el marco y la puerta. Hubo un momento, a mediados de 2007, en que decidí decirle a mi mejor amiga, Laura, lo que pasaba. Ella vino a quedarse a dormir un sábado. No le conté nada hasta que llegó la noche. Le dije que si se despertaba a las 3, no hiciera ruido y no se asomara. Se rió, creyendo que era una broma para asustarla, pero a las 3:07 en punto, se incorporó en la cama, pálida, mirándome con los ojos muy abiertos. «Hay alguien afuera», susurró. Yo solo asentí. No hizo falta explicar nada. A la mañana siguiente, Laura no quiso hablar del tema. Evitó mirarme y nunca volvió a quedarse a dormir. Un mes después, dejó de contestar mis llamadas. Fue entonces cuando entendí que ese algo no solo me aislaba de mi familia, sino de cualquiera que se acercara demasiado. No sé si por miedo o porque, de alguna forma, podía seguirlos. Desde ese día, dejé de invitar gente a mi casa. Me volví más reservada, más desconfiada, y aunque todavía no entendía qué quería esa presencia, sabía que cada vez que me miraba desde el otro lado de la puerta, se volvía un poco más paciente. Como si supiera que, tarde o temprano, yo iba a abrir. No sé en qué momento, lo que pasaba detrás de la puerta dejó de ser solo una sombra y se convirtió en una forma de ordenarme la vida. A veces pienso que todo comenzó el día en que encontré la primera huella en el suelo del pasillo, una marca de algo húmedo, no era agua, que se secó dejando una silueta irregular frente a mi puerta, a la altura exacta donde uno se pararía si quisiera pegar el oído a la madera. Ese rastro apareció un miércoles de agosto, a las 6:10 de la mañana, cuando mi mamá ya estaba en la cocina y mi papá había salido. El sol entraba oblicuo por la ventana de la sala, y sin embargo, esa marca no reflejaba la luz. Era como una sombra pegada al mosaico. Me incliné para tocarla y sentí la yema del dedo fría, como si hubiera hundido el tacto en agua de pozo. No le dije nada a mi mamá. Limpié con un trapo y el trapo se puso pesado, con un olor metálico que me siguió todo el día. La noche anterior había sido la de siempre, 3:07, el seguro temblando, ese crujido del marco como un suspiro contenido. Pero lo que vino después dejó de parecer una rutina de miedo para convertirse en un sistema. Empezaron a pasar cosas durante el día que tenían la misma lógica oculta de la madrugada. El reloj de la sala, un reloj viejo con péndulo, herencia de mi abuela, se detenía a las 3:07 de la tarde y luego reanudaba solo, como si el tiempo se cortara un instante para alinearse con algo que no veíamos. El perro del vecino, Bruno, un mestizo manso, se negaba a cruzar frente a nuestra casa después de esa hora. Lo sacaban con correa. Tiraba con todo el cuerpo para no pasar y gemía agachando la cabeza. Una vez, al escucharlo, abrí la puerta de la sala y, sin mirar hacia el pasillo, supe que el aire interior estaba más denso, con ese olor leve a metal y humedad que yo ya había aprendido a reconocer. Comenzaron también los sueños que se sentían menos como sueños y más como un recuerdo prestado. Soñaba con el pasillo visto desde afuera, a la altura de alguien que no dormía adentro, sino que esperaba de pie, con paciencia
paciencia, con esa atención absoluta que tienen los animales cuando oyen moverse a su presa. En el sueño yo era el que esperaba. Sentía en las piernas el cansancio de estar erguida desde hacía horas. Escuchaba a mis padres respirando en su cuarto, el goteo de la llave del baño, el rasgar mínimo de una rama del árbol del vecino contra la ventana, y en medio de ese mapa de sonidos estaba yo misma, al otro lado, conteniendo el aliento. Cuando despertaba, tenía las pantorrillas tensas, como si de verdad hubiera estado parada mucho tiempo. A finales de ese mismo mes, llegó el primer apagón. Ciudad Obregón no es ajena a los cortes de luz, pero esa noche, a las 3:06 la televisión de la sala parpadeó. La lámpara hizo un zumbido y todo se quedó negro un latido antes del minuto exacto. Yo estaba en mi cama, sin dormir, con el presentimiento clavado bajo la piel. El silencio del apagón es diferente. No faltan solo los aparatos, falta el fondo del mundo. El pasillo se volvió una boca sin dientes, abierta, esperando. Y en esa oscuridad que no era completa, porque la memoria sigue viendo cuando los ojos no, escuché por primera vez algo que no había oído tan claro. 3 golpes suaves sobre la madera de mi puerta, espaciados, con una calma ofensiva. Toque, espera, toque, espera, toque. Y luego esa respiración que no era jadeo ni suspiro, sino un aire que entra y sale sin prisa, como si contara. No grité, no tenía voz. Me levanté despacio, los pies en el mosaico frío, y supe que si rozaba el seguro con el dedo, podría sentir del otro lado el calor de alguien, o el vacío donde uno espera calor. Pero no toqué. Acerqué el oído, muy poco, y escuché otra cosa. Un rozar lento en el marco, uñas o algo duro recorriendo la madera desde arriba hacia abajo. Sentí un impulso casi infantil de prender la linterna, pero la linterna no estaba donde debía. La había dejado bajo la almohada y sin embargo mi mano no la encontró. Toqué solo tela. Algo se había movido en el cuarto mientras yo esperaba el apagón sin dormir. El regreso de la luz fue una bofetada. La casa exhaló y con ese aliento las sombras se retiraron como agua aspirada por un desagüe. 3 segundos después se encendió el refrigerador. Luego el péndulo del reloj se reanudó y marcó 3:08. A la mañana siguiente, al pasar el dedo por la línea donde había escuchado rascar, me llevé una astilla. La vi sobre la yema. Madera oscura, olor a viejo. Me chupé el dedo y el sabor fue amargo. No dije nada. En septiembre vinieron las voces. O, más bien, esa forma de lenguaje que no usa palabras, pero que uno entiende con el cuerpo. Me despertaban como si alguien me hubiera llamado por mi nombre sin abrir la boca. Lidia. Lo oía adentro, no afuera, pero cuando abría los ojos, el foco estaba en mi puerta, no en mi cabeza. Una madrugada, cansada de ese juego, dije en voz baja, ¿qué quieres? Lo dije sin intención de valentía, lo dije como se le habla a un enfermo que no entiende, con ese cansancio resignado. Entonces la madera respondió con algo que no fue golpe ni crujido. Fue un sí sin boca, un asentimiento invisible, una presión mínima hacia adentro, el marco tensándose, una aceptación de que yo, al fin, había cedido y estaba jugando. No era la única a la que la casa trataba de enseñar. Mi mamá, cada vez que yo mencionaba insomnio, preguntaba si estaba preocupada por la escuela, por dinero, por esas cosas de muchachos. Yo asentía para no discutir, pero la veía ponerse rígida cuando pasaba por el pasillo después de las 10. Ella también lo sentía, pero eligió otra clase de silencio. Entendí esa forma de negar. Si no se nombra, no existe. Si no existe, no se nos viene encima. Una tarde la sorprendí volteando la mirada demasiado rápido en dirección a mi puerta, como si hubiera visto algo. Cuando notó que la observaba, sonrió y dijo que iba a hacer agua de Jamaica. Los días fueron adquiriendo una especie de puntualidad cruel. Empecé a salir más tarde de la escuela para no llegar a casa de día y ver cómo se preparaba la sombra con paciencia de animal. Caminaba por la privada de las Rosas contando las losas, memorizando grietas, alargando cada paso, pero la puerta siempre estaba y siempre era la misma. Madera hinchada por humedad, veta vertical, ese pequeño abultamiento a la altura del seguro. Empecé a cerrar con doble vuelta.
no para impedir que entrara, sino para recordarme a mí misma que la barrera existía. La paradoja era insoportable. Entre más cerraba, más sentía el deseo de abrir. Una noche de octubre me armé de una cámara vieja que teníamos guardada. Funcionaba a pilas y todavía disparaba. Planeé algo simple. Me colocaría en la cama con la cámara apuntando a la rendija. Cuando el reloj marcara 3:06, presionaría suavemente el botón para estar lista y al primer ruido dispararía sin flash. Varias veces. Lo hice. A las 3:07, el crujido del marco fue claro y disparé 3 fotos rápidas. El clic de la cámara fue ofensivo en el silencio. Nadie golpeó, nadie empujó. Sentí en el estómago la derrota de haber mostrado mi movimiento. A la mañana siguiente, llevé la cámara a revelar con manos temblorosas. Las 3 fotos regresaron como manchas de un gris sin forma. En la tercera, sin embargo, en la franja clara del suelo junto al marco, había algo. No un perfil, ni una figura, ni esos fantasmas baratos que la gente asegura ver. Había un vacío en la luz, una ausencia recortada que no pertenecía a la geometría de la casa. El chico del laboratorio dijo que era velo por mala exposición. Guardé la foto al fondo del closet y desde ese día el closet olió a metal. Luego vinieron los cruces. A media tarde, 3:07, se caía una cuchara en la cocina y al levantarla la encontraba doblada ínfimamente, como si una mano mucho más fuerte la hubiera apretado sin ganas. El radio prendía solo pero siempre en estática, salvo por un segundo en el que una voz de locutor decía 3 con claridad, incluso si el dial no estaba en ninguna estación. En la escuela, mientras resolvía problemas, mi memoria me jugaba una broma cruel. Escribía números y sin darme cuenta, la cifra final de cada operación terminaba en 307. Me corregía y cambiaba el resultado, pero el primero quedaba en el cuaderno, como pequeñas confesiones. Comencé a dejar sal en una línea frente a la puerta. No es que yo creyera en eso, es que necesitaba producir actos que me dieran la sensación de haber alzado otra pared. La primera noche, la línea amaneció intacta. La segunda, había un hueco, como si un dedo lo hubiera arrastrado con pereza. La tercera, vi marcas paralelas a modo de pasitos muy juntos, demasiado juntos para ser humanos, demasiado definidos para ser hormigas. Limpié, volví a poner la sal, y en la cuarta noche, cuando me acerqué a inspeccionar, el foco del pasillo parpadeó y se apagó. No fue la luz de la colonia, fue ese foco, solo ese, y la casa quedó partida entre claridad y vacío, la sala viva, el pasillo suspendido. No vi nada moverse, pero la sal se había corrido como si algo se hubiera recostado ahí. A mediados de noviembre, después de una semana en que casi no dormí, tomé una decisión. Hablaría con el padre Marcos, el de la capilla a 3 cuadras. Fui un martes por la tarde. No dije bulto, no dije puerta. Dije que sentía algo, que en mi casa había una tensión, que a cierta hora el aire parecía doblarse. El padre me miró con esa combinación de paciencia y prisa de quien ha escuchado demasiadas cosas y tiene poco tiempo. Me dijo que rezara el Salmo 91, que dejara una Biblia abierta en el cuarto, que durmiera con una cruz al cuello. Yo asentí. Me preguntó si quería que fuera a bendecir la casa. Dije que sí. Fue ese viernes, a las 5. Caminó por el pasillo sin inquietarse, roció agua bendita, murmuró oraciones, dejó una estampa de San Miguel en el marco de mi puerta. Cuando se fue, mi mamá me abrazó como hacía años no lo hacía. Esa noche dormí mejor, o creí dormir. A las 3:07 me despertó un ruido nuevo, pequeño, casi ridículo, el plastiquito de la estampa cayendo al suelo, con esa vibración mínima que hace el plástico cuando pega y rebota. Me senté con el corazón detenido, miré la estampa en el piso, boca abajo, la recogí con 2 dedos, la pegué otra vez con cinta y, apenas toqué el borde, sentí del otro lado la presión de la madera, un avance de milímetros, como si alguien se apoyara de repente. Retiré la mano,
La luz del pasillo hizo un pequeño temblor y escuché el reloj de la sala detenerse. 3:07. Ninguno de los remedios del padre había sido una pared, solo una invitación a que jugáramos a la casa de muñecas con fe de trapo. El miedo comenzó a tener rostro, aunque yo no lo hubiera visto aún. Se parecía al cansancio de mi mamá, a la férrea negación de mi papá, a la distancia de Laura. Se parecía a mí misma cuando dejaba de pronunciar mi nombre en voz alta. En diciembre tuve el primer episodio de Laguna. Me acosté a las 11:40, me giré hacia la pared. Pensé que esta vez sí, que esta noche podría atravesar la hora maldita dormida, y desperté de pie, frente a la puerta, con la mano en el seguro. No sé cuánto tiempo había estado así, si segundos, minutos, o si había cruzado el umbral de estar dormida y despierta a la vez. Saqué la mano de golpe, me pegué al ropero, me dolieron los dedos como si los hubiera mantenido en tensión mucho tiempo. Al día siguiente volví a ver la foto gris. En el borde inferior, 3 marcas nuevas en el mosaico, como 3 uñas presionadas sin arañar. Me fui a la escuela con las uñas pintadas de negro, como si ese color pudiera absorber algo que ya tenía el tamaño de un cuarto. La culminación de estos primeros eventos llegó la noche del 24 al 25. Mi papá roncaba. Mi mamá respiraba cansado largo. La colonia estaba tranquila con esa calma de fiesta dormida. A las 3:07, la puerta no crujió. No hubo golpes. No hubo respiración. Hubo un silencio de campo abierto. Un silencio que uno no reconoce en ciudad. Un silencio de afuera. Me levanté, acerqué el ojo a la rendija, no vi más que la franja opaca del pasillo, y entonces lo escuché muy claro, como si lo hubieran dicho adentro de mi oreja: ¡abre! No era una voz humana, pero era palabra. No era susurro, pero no necesitó volumen. ¡Abre! Se me doblaron las rodillas y me quedé sentada en el suelo con la frente en las manos. Lloré sin ruido, con esa respiración cortada que yo misma no escuchaba. Me quedé así hasta que amaneció. Cuando la luz entró por la ventana, había una nueva marca a la altura del seguro, un desgaste circular, del tamaño exacto del giro de una perilla, como si una mano hubiera intentado abrir desde afuera toda la noche, con paciencia infinita, sin mover el mecanismo, solo frotando. Desde esa madrugada supe que aquello no quería asustarme por deporte, quería que yo colaborara. Quería la mitad de mí que falta para cualquier consentimiento. Quería que yo fuera cómplice de mi propia puerta. Esa certeza me dejó la cabeza en silencio, sin argumentos. Empecé a hablarme en segunda persona para no quebrarme. «No abras, Lidia, no gires, espera». Pegaba papelitos con esa frase dentro del libro de historia, en la tapa del cuaderno de química, en el espejo. Repetía como quien reza sin ganas, pero reza. Aún así, hubo noches en las que tuve que dormir con las manos bajo las piernas para impedir que hicieran lo que el cuerpo quería, girar. Y aquí es donde empieza lo que no pude negar, ni con sal, ni con estampas, ni con cámaras. Porque lo que espera detrás de la puerta aprendió mi ritmo, se metió en mis horas de día y en mis sueños de pie, y el pasillo se volvió el instrumento perfecto para tocarme desde afuera. Todavía no he visto su cara, todavía no sé si tiene, pero he entendido su método, enseñarme a obedecerle con la misma docilidad con la que uno obedece al propio miedo. Y sin embargo, lo peor aún no había ocurrido. Después de aquella Nochebuena en que escuché por primera vez esa palabra tan clara, abre, algo cambió en la forma en que la casa me respiraba encima. Ya no era solo la hora maldita o el juego de sombras. Era como si lo que estuviera del otro lado hubiese encontrado la forma de deslizarse por las rendijas de mi rutina, de aprender a usar los sonidos, las luces y hasta los recuerdos para que su presencia fuera ineludible. A inicios de enero, los días se volvieron irregulares. Me despertaba con el reloj en horas distintas, pero cada vez que miraba el péndulo de la sala, lo encontraba detenido en 3:07.
Era como si mi vida se hubiera fracturado en dos ritmos, el visible, el que seguían mis padres y el resto del mundo, y el oculto, ese que yo y lo que fuera habitábamos y que tenía su propio calendario. A veces, al mediodía, sentía el mismo peso en el aire que me aplastaba en la madrugada, un calor espeso, difícil de tragar, un silencio con un zumbido de fondo que no venía de ningún aparato. La primera vez que algo cruzó el límite de la puerta fue tan sutil que tardé en comprenderlo. Era una noche húmeda, la ventana apenas entreabierta y yo intentaba leer para distraerme. El pasillo estaba en penumbra, iluminado solo por la lámpara de la sala. A las 3:06 exactas, un olor fuerte a hierro como sangre vieja comenzó a filtrarse. No venía de la calle, no venía de mi cuarto, venía de abajo, del suelo. Era como si el mosaico se estuviera calentando y exhalara ese aroma desde las entrañas de la casa. Cerré el libro y esperé, paralizada. Entonces, un roce. No en la puerta, sino en la alfombra justo dentro de mi cuarto, como si algo hubiera pasado la mano para tantear. Fue rápido, apenas unos centímetros, pero sentí el aire moverse contra mi tobillo. Grité. Por primera vez en años grité. Mis padres corrieron, encendieron la luz, revisaron la habitación. No había nada. Mi papá estaba furioso. Me gritó que dejara de hacerme películas y volvió a su cuarto golpeando la puerta. Mi mamá, en cambio, se quedó unos segundos más, mirándome fijamente. No dijo nada, pero antes de irse, cerró mi puerta con seguro desde afuera. Eso me dejó helada. No porque me encerrara, eso podía haber sido un acto de protección, sino porque ella nunca cerraba esa puerta. Era como si, en ese instante, hubiera aceptado que había algo que quería impedir que entrara o que saliera. Después de eso, los días se cargaron de señales. Las fotos familiares que teníamos en la sala comenzaron a caer sin razón. No todas, solo aquellas en las que yo aparecía. Mi imagen quedaba boca abajo, el vidrio intacto. Una tarde, mientras ayudaba a mi mamá a doblar la ropa, escuchamos un golpe fuerte en mi cuarto. Corrimos y encontramos mi espejo de cuerpo entero partido en diagonal, como si algo lo hubiera empujado desde adentro hacia afuera. No había nadie, no había explicación. Las noches ya no eran de una sola manifestación, ahora eran secuencias. Primero, el crujido del marco, luego, un silencio prolongado que me hacía dudar si ya había pasado todo. Después el golpecito, 1, 2 o 3 veces, seguido de un murmullo que no siempre era para mí. A veces, sonaba como si hablara con alguien más en el pasillo, una voz más grave, pausada, como si discutiera o negociara. Yo no entendía las palabras, pero el tono me helaba. Era el tono de quien sabe que va a ganar. Lo más aterrador comenzó cuando empecé a soñar con cosas que luego sucedían. Soñé con mi papá tropezando en la cocina y rompiendo un vaso. A la mañana siguiente, escuché el estruendo, el mismo vaso hecho añicos en el piso. Soñé con mi mamá quemándose con agua hirviendo, y 2 días después, su brazo tenía la misma marca que había visto en el sueño. La diferencia era que, en los sueños, detrás de cada accidente estaba siempre la puerta de mi cuarto, abierta, y una sombra parada justo en el umbral, observando con paciencia. Llegó un punto en que ya no sabía si dormía o si estaba atrapada en un estado intermedio. Una madrugada me encontré a mí misma sentada en la cama, mirándome las manos, sin recordar haberme despertado. La lámpara estaba encendida, pero yo no la había prendido. El foco del pasillo parpadeaba, y en cada parpadeo, el vacío de la rendija se llenaba de algo oscuro. No una figura definida, sino una densidad, como si la sombra fuera líquida y estuviera acumulándose, centímetro a centímetro, dentro de mi cuarto. Comencé a perder la noción del tiempo. Un viernes creí que era lunes. Un martes juraba que había pasado un mes desde la última vez que había visto a Laura, cuando en realidad habían sido 3 días. Me sentía observada incluso en la escuela. En el baño, cuando cerraba la puerta del cubículo, veía por debajo 2 sombras fijas en el suelo, como pies, y un instante después ya no estaban. Dejé de usar el baño de la escuela. Aguantaba hasta llegar a casa.
lo que era una ironía cruel, porque ahí estaba la puerta de siempre, esperando. En marzo, la situación alcanzó un punto que todavía me cuesta narrar sin que la piel se me erice. Mi mamá salió a visitar a mi tía en Hermosillo por una semana. Mi papá trabajaba turnos de noche, así que pasé varias madrugadas sola en la casa. La primera noche me encerré en mi cuarto con el seguro y la cama contra la puerta. Me prometí no dormir. A las 3:07, el sonido no fue un golpe ni un susurro, fue un arrastre, como si algo, desde el otro lado, pasara las uñas lentamente por la madera de arriba abajo y luego volviera a subir, una y otra vez. El sonido se mezclaba con un chillido suave, como el de un animal atrapado. No me moví, no respiré fuerte, pero la cama comenzó a vibrar, apenas perceptible, como si la madera absorbiera ese movimiento desde el suelo. Al día siguiente encontré 3 marcas nuevas en el mosaico frente a la puerta, largas, profundas, como si hubieran sido hechas con algo afilado y pesado. Mi papá dijo que seguramente había arrastrado algo sin darme cuenta. Yo sabía que no. Las noches siguientes fueron peores. El tercer día, la lámpara de mi buró estalló sin razón. El cuarto quedó a oscuras y antes de que pudiera reaccionar, algo golpeó 3 veces la puerta, tan fuerte que el marco crujió. Me quedé congelada, los ojos abiertos, sintiendo cómo mi corazón golpeaba contra las costillas. No abrí, no hablé. Y entonces, como si supiera que yo estaba al límite, la voz volvió. Pronto. Ese pronto me acompañó incluso de día. Lo escuchaba al abrir la alacena, al girar la llave del agua, al cerrar la mochila. No era un susurro, era una certeza que aparecía en mi cabeza, como un recuerdo implantado. No podía escapar. Mi salud empezó a deteriorarse. Perdí peso, tenía ojeras profundas, y la maestra de biología me dijo un día que parecía enferma. Evité contestar. ¿Qué iba a decir? ¿Que una presencia estaba acortando las distancias entre ella y yo? ¿Que estaba aprendiendo a traspasar la puerta sin moverla? Nadie me creería. La última noche antes de que mi mamá regresara, algo nuevo ocurrió. Estaba acostada, mirando el techo, cuando escuché un clic. No era el seguro de la puerta, era la perilla. Giró un cuarto de vuelta, lentamente. Me incorporé sin hacer ruido. La perilla volvió a su posición inicial. Esperé. El pasillo estaba en silencio absoluto. Pero en ese silencio, justo antes de que el reloj marcara las 3:08, escuché un suspiro. No uno humano. Era profundo, irregular, como si viniera de un pecho enorme o de un lugar muy lejano. Y lo peor, estaba adentro. No detrás de la puerta, sino dentro de mi cuarto. No recuerdo cómo terminó esa noche. Lo siguiente que sé es que amanecí sentada contra la pared, con las manos llenas de astillas y la puerta cerrada. Afuera, el pasillo estaba iluminado como siempre. Pero la rendija estaba cubierta desde afuera por algo que parecía tela negra, tensa, como si alguien hubiera decidido tapar el hueco para que yo no pudiera ver, o para que no pudiera ver lo que estaba adentro conmigo. Ese fue el momento en que entendí que la puerta ya no era solo una barrera física, era un punto de tránsito, un límite que podía moverse, a veces en mi favor, a veces en el suyo, y cada vez que se movía, algo se llevaba un pedazo de mí. Desde entonces, he vivido con la certeza de que no se trata de si va a cruzar, sino de cuándo. Después de aquella última noche, la que amanecí con la rendija cubierta desde afuera por esa tela negra, o lo que fuera, mi relación con el mundo comenzó a desmoronarse. Ya no era solo el miedo a la hora maldita o a lo que pudiera pasar si abría la puerta. Era el miedo a mi propia mente, a no saber cuándo estaba despierta y cuándo estaba atrapada en esa especie de medio sueño donde las leyes normales no aplicaban. En los primeros días intenté comportarme como siempre. Me levantaba, desayunaba con mis padres, iba a la escuela, respondía cuando me hablaban, sonreía cuando era necesario. Pero todo lo hacía como si fuera una actriz interpretando a una versión sana de mí misma.
Por dentro estaba vacía. El pasillo de mi casa se había convertido en una extensión de mi cuerpo, y yo sentía su peso incluso cuando estaba a kilómetros de distancia. Mis amigas en la escuela empezaron a notarlo. Ya no me invitaban a sentarme con ellas en el recreo, y cuando lo hacían, yo encontraba una excusa para quedarme sola. No soportaba el ruido, la luz, las risas. Todo me parecía ajeno. Sentía que cada segundo que pasaba lejos de la puerta era un préstamo que la entidad me concedía y que en cualquier momento vendría a cobrar. Comencé a tener episodios extraños en lugares públicos. Un martes, en plena clase de historia, escuché con total claridad 3 golpecitos suaves, idénticos a los de mi puerta, provenientes de la parte trasera del salón. No me giré, no podía. La sangre me abandonó la cara y sentí las manos frías. La maestra siguió hablando como si nada, y los demás alumnos no parecieron escuchar nada. Cuando por fin reuní el valor para mirar, la puerta del salón estaba cerrada, pero la rendija inferior estaba completamente oscura, aunque afuera pegaba el sol de mediodía. Otra vez, en la tienda de la esquina, mientras pagaba unas galletas, escuché mi nombre en un susurro muy cerca del oído. Lidia. Me di la vuelta, pero no había nadie detrás de mí. El cajero me miró como si estuviera loca. Salí apresurada y al llegar a casa la encontré con todas las ventanas cerradas y el pasillo completamente a oscuras, como si la luz hubiera decidido no entrar. Dormir se volvió una imposibilidad. Incluso los días que estaba exhausta, mi cuerpo encontraba la forma de mantenerse alerta hasta que el reloj marcaba las 3:07. Era como si un instinto primitivo me advirtiera que algo estaba por suceder, y casi siempre sucedía. El crujido, la respiración, la perilla girando apenas unos milímetros, un golpe seco en el suelo del pasillo, a veces nada más, a veces demasiado. Mi mamá empezó a mirarme con una mezcla de preocupación y miedo. No me lo decía, pero lo veía en sus ojos. Había noches en que ella también estaba despierta a esa hora, sentada en la cocina, con una taza de café en las manos. Una madrugada, al pasar por ahí rumbo al baño, me susurró sin mirarme: «No le contestes, hija». Me quedé helada. Ella lo sabía, siempre lo había sabido. Mi papá, en cambio, se volvió más distante. Me acusaba de estar desvariando, de leer demasiadas cosas raras. Un sábado, después de que me encontró llorando en mi cuarto, me gritó que dejara de inventar. Cerró la puerta con fuerza y se fue a dormir. Esa noche, a las 3:07, el golpe que escuché fue tan fuerte que la madera se astilló. Al día siguiente, mi papá no comentó nada sobre el daño. Lo ignoró, como si no existiera. Empecé a evitar entrar en mi cuarto sola. Me quedaba en la sala hasta quedarme dormida en el sofá. Pero incluso ahí, el pasillo me alcanzaba. En más de una ocasión, desperté de madrugada y lo vi, oscuro, alargado, como si la perspectiva se deformara para hacerlo parecer interminable. Y al fondo, junto a mi puerta, la misma sombra encorvada, esperando. La paranoia se apoderó de mí. Comencé a poner objetos frente a la puerta: la mesa de noche, una silla, incluso una caja con libros. Nada ayudaba. Siempre que amanecía, los objetos estaban a un lado, perfectamente colocados contra la pared, como si alguien los hubiera movido con cuidado para no hacer ruido. Una vez, dejé una taza con agua justo delante. Al día siguiente, la taza seguía ahí, pero el agua estaba completamente negra, con un olor fétido imposible de describir. En la escuela, los maestros empezaron a llamarme la atención por no prestar atención, por mirar fijamente a la puerta del aula o a la ventana como si esperara ver algo. Dejé de sacar buenas calificaciones. Un día, la orientadora me llamó para hablar, pero no pude decirle nada. ¿Cómo explicarle que sentía que una parte de mí estaba permanentemente de pie frente a una puerta, esperando órdenes de algo que no entendía? Las noches se volvieron más crueles. No solo escuchaba los ruidos, ahora empezaba a ver cosas dentro de mi cuarto. Sombras que se movían por el techo, destellos fugaces en las esquinas, como si pequeños fragmentos de oscuridad se desprendieran de la nada. Una madrugada, abrí los ojos y vi una figura sentada en la silla de mi escritorio. No se movía.
No respiraba, pero sabía que me miraba. Cerré los ojos y recé. Cuando los abrí, la figura ya no estaba, pero la silla estaba girada hacia la cama. Mi salud física también empezó a deteriorarse. Dolores de cabeza constantes, mareos, una sensación de frío en las manos y pies que no desaparecía ni con mantas. Fui al médico, pero los análisis salieron normales. Me recetaron vitaminas. No sirvió de nada. Para marzo ya no podía distinguir si lo que veía y escuchaba era real o producto de mi mente agotada. Hubo noches en que creí escuchar a mi mamá hablándome desde el pasillo, pidiéndome que abriera la puerta porque necesitaba ayuda. La primera vez casi caigo en la trampa. Me levanté, pero antes de girar el seguro, noté algo. Mi mamá nunca me llama hija, con un tono tan plano, sin inflexiones. Me alejé de la puerta y escuché cómo la voz se repetía una y otra vez, cada vez más baja, hasta que desapareció. Ese fue el momento en que entendí que lo que estaba detrás de la puerta ya sabía imitar, que podía copiar voces, sonidos, incluso gestos para convencerme de abrir, y supe que, si lo hacía, no quedaría nada de mí para el día siguiente. No sé en qué momento acepté que la casa entera, y no solo la puerta de mi cuarto, se había convertido en una trampa. Tal vez fue la noche en que escuché cómo algo recorría lentamente el pasillo, arrastrando los pies de un extremo al otro, y entendí que no estaba limitado a quedarse quieto frente a la rendija. O quizá fue el día en que mi mamá, sin que yo le preguntara nada, me dijo en voz baja: Lidia, si un día sientes que tienes que irte, vete, no avises, solo vete. Esas palabras me dejaron temblando, no porque confirmaran que ella también lo sentía, sino porque sonaban como una despedida anticipada, como si ya supiera que la casa no me dejaría ir tan fácilmente. Comencé a planear mi fuga en silencio. Decidí que me iría a casa de mi tía Amalia, en Hermosillo, aunque no la veía desde hacía años. Empaqué una mochila pequeña con lo esencial: ropa, documentos, la foto de mi mamá cuando era joven, y una libreta donde había anotado cada cosa que había pasado desde que tenía 6 años. La idea era salir una tarde cualquiera, cuando mi papá estuviera en el trabajo y mi mamá en el mercado, tomar un camión al centro y de ahí un autobús a Hermosillo. La primera vez que intenté hacerlo, todo salió mal. Eran las 5:30 de la tarde y el sol todavía iluminaba la calle. Tomé la mochila, me la colgué al hombro y caminé hacia la puerta de la sala. Pero antes de tocar la perilla, escuché un golpe seco en el pasillo. Me giré y lo vi. La sombra estaba parada frente a mi cuarto, inmóvil, pero más alta que nunca. La luz del sol entraba por las ventanas de la sala, pero el pasillo estaba completamente oscuro, como si la sombra absorbiera toda la claridad. Sentí un dolor agudo en el pecho y un sabor metálico en la boca. Dejé caer la mochila y retrocedí. Cuando parpadeé, la sombra ya no estaba. Esa noche, a las 3:07, no hubo golpes ni susurros. Hubo pasos, no solo afuera de mi cuarto, sino dentro. Pasos lentos que rodearon mi cama. No podía verlo, pero lo sentía. Cada vez que se detenía, el aire se espesaba y me costaba respirar. No dormí más. Al día siguiente fui a la iglesia y hablé con el padre Marcos otra vez. Le conté todo: la sombra, los golpes, las voces, incluso que podía imitar a mi mamá. Pensé que me diría que buscara ayuda médica, pero me escuchó en silencio, con las manos entrelazadas. Luego dijo algo que me heló: a veces, lo que nos sigue no está ligado a un lugar, sino a una persona. Me dio un rosario y un frasco de agua bendita y me recomendó que no durmiera sola durante un tiempo. No me atreví a decirle que ya había noches en que la sentía dentro del cuarto, aunque no durmiera. Esa misma tarde, mi mamá me sorprendió guardando otra vez la mochila. Me miró con lágrimas en los ojos y me dijo que, si me iba, no volviera. No lo dijo como una amenaza, sino como si supiera que, si me iba, algo se vendría conmigo. Esa noche, por primera vez, dormí en el cuarto de mis padres. A las 3:07, me despertó un sonido que venía del pasillo, el mismo golpe suave en la madera, pero no en mi puerta, en la de ellos. Me quedé en la cama, paralizada.
La voz imitó a mi papá. Lidia, ven, necesito hablar contigo. No me moví. La voz repitió la frase, pero en un tono más bajo como si se estuviera alejando. Luego, silencio. Pasaron 3 días así, sin que pudiera reunir el valor para intentar salir de nuevo, hasta que una tarde mi mamá me dio una dirección escrita en un pedazo de papel. Era la casa de una mujer llamada Doña Mercedes, a quien, según mi mamá, la gente buscaba cuando tenía problemas que los doctores no podían curar. Me dijo que fuera sola, que no le dijera nada a mi papá. Doña Mercedes vivía en una casa vieja, de paredes verdes descascaradas, con olor a hierbas secas y cera. Me recibió como si me estuviera esperando. Antes de que yo dijera una palabra, me tomó de la mano y dijo: «Te sigue desde que eras niña, ¿verdad?». Sentí que me faltaba el aire. Asentí. Me hizo pasar a un cuarto lleno de veladoras y frascos con líquidos turbios. Me pidió que describiera todo: la hora, los golpes, la sombra, las voces. Cuando terminé, suspiró y dijo que probablemente era un vínculo, algo que no buscaba la casa sino a mí, y que la puerta era solo el punto donde podía manifestarse. Me dio una bolsa pequeña con sal negra y me dijo que la pusiera en las 4 esquinas de mi cuarto. También me dio un amuleto hecho con hilo rojo y una llave vieja, y me advirtió: «Si alguna vez sientes que ya está dentro, rompe la llave». No me explicó qué pasaría si lo hacía, y yo no pregunté. Esa noche seguí todas las instrucciones. Puse la sal negra en las esquinas, colgué el amuleto detrás de la puerta y me acosté con el rosario en la mano. A las 3:07, el pasillo se mantuvo en silencio. Sentí una esperanza que no había sentido en años. Pero a las 3:10 escuché algo que nunca olvidaré. Un susurro justo en mi oído, desde adentro de la cama. No era una voz extraña, era la mía, y decía: «Abre». Salté de la cama, encendí la luz y miré alrededor. No había nadie. El amuleto seguía en su lugar. La sal estaba intacta, pero la puerta estaba abierta un par de centímetros. La puerta abierta un par de centímetros esa madrugada fue la confirmación de algo que ya había sospechado desde hacía tiempo. La barrera se estaba rompiendo. No fue el viento, no fue descuido. Yo había cerrado con seguro y hasta había empujado la cama contra la puerta antes de dormir. Y aún así ahí estaba, como una boca apenas entreabierta, suficiente para dejar pasar un susurro, o algo más. No me atreví a cerrarla de inmediato. Me quedé de pie, con la espalda pegada a la pared, observando esa línea negra que separaba la madera del marco. Había una temperatura distinta que salía de ahí, un aire tibio, como el que sientes cuando te acercas demasiado a la respiración de otra persona. El resto de mi cuarto estaba helado, pero esa pequeña apertura irradiaba un calor inquietante. Me acerqué lentamente, con el rosario aún en la mano. La sal negra seguía intacta en las esquinas, y el amuleto con la llave colgaba donde lo había dejado. Toqué la perilla con la punta de los dedos y sentí algo extraño. La superficie no estaba fría como siempre, sino húmeda, como si alguien la hubiera sostenido durante mucho tiempo. Retiré la mano de inmediato. Eran las 3:11 cuando escuché el primer sonido. No venía del pasillo, venía desde dentro de la apertura, de algún lugar que no correspondía con la geografía real de mi casa. Era un murmullo bajo, constante, como muchas voces hablando al mismo tiempo en un idioma que no podía reconocer. Cerré los ojos y por un instante tuve la sensación de que esas voces no estaban afuera de mí, sino dentro de mi cabeza, como si se filtraran por mis propios pensamientos. Abrí los ojos de golpe y en la penumbra del pasillo vi algo que me hizo sentir un terror tan físico que me faltó el aire. Una figura estaba agachada justo frente a la puerta, como si estuviera acomodándose para mirar a través de la rendija. No era alta, su espalda estaba encorvada, cubierta por algo que parecía tela vieja y desgarrada, pero lo que más me perturbó fue su cabeza. No tenía una forma humana definida. Era como si estuviera envuelta en una especie de capucha pegada a la piel, sin ojos visibles, pero con un hundimiento en el centro que simulaba un rostro sin facciones. Di un paso atrás
y la figura no se movió. Solo inclinó la cabeza hacia un lado con un movimiento lento como evaluándome. Sentí una presión en el pecho, una opresión tan fuerte que tuve que arrodillarme. La voz volvió, clara y directa, esta vez desde dentro de mi cráneo. Ahora, no sé cómo encontré fuerzas, pero retrocedí hasta la cama, tomé la llave del amuleto y la apreté con fuerza. Recordé las palabras de doña Mercedes: si alguna vez sientes que ya está dentro, rompe la llave. No pensé, la lancé al suelo con todas mis fuerzas y la pisé hasta doblarla. El sonido metálico resonó en el cuarto, pero en lugar de romperse, la llave se torció como si estuviera hecha de algo blando, casi vivo. En ese instante, las voces se detuvieron. El pasillo quedó en silencio absoluto. Me acerqué a la puerta y, con un movimiento rápido, la cerré de golpe y giré el seguro. Respiré agitada, sintiendo que el corazón me iba a explotar. Pensé que lo había logrado, que había detenido lo que fuera que intentaba cruzar, pero entonces escuché, del otro lado, un suspiro largo, seguido de 3 golpes suaves en la madera, espaciados, calculados. No dormí el resto de la noche. Cuando amaneció, encontré la llave del amuleto en el suelo, perfectamente recta otra vez, como si nunca la hubiera doblado. Decidí que necesitaba respuestas. Fui a ver a doña Mercedes esa misma tarde. Cuando le conté lo que había visto y lo que había hecho con la llave, me miró con un gesto que no supe interpretar, mezcla de miedo y resignación. Me llevó a una habitación trasera, donde guardaba cajas llenas de papeles y fotos antiguas. Sacó una carpeta polvorienta y me mostró un dibujo hecho a mano, una figura encorvada con la cabeza envuelta, casi idéntica a lo que yo había visto. A esto le llaman el testigo, dijo en voz baja. No es un espíritu, no es un muerto, es algo que existe fuera del tiempo. Se acerca a las personas que pueden verlo y se queda hasta que cruza. No siempre usa una puerta física. Le pregunté cómo se detenía algo así. Ella negó con la cabeza. No se detiene, se negocia o se paga. Sus palabras me dejaron helada. No me explicó qué significaba pagar y yo no quise preguntar. Me dio una bolsa más grande de sal negra y un segundo amuleto, pero supe que eso no sería suficiente. La cosa había visto mi rostro, había escuchado mi voz. Ya no éramos desconocidos. Esa noche la tensión fue insoportable. No esperó a las 3:07, a las 2:50 ya estaba ahí. Lo supe porque el aire cambió, el foco del pasillo comenzó a parpadear y un olor a tierra húmeda llenó mi cuarto. Me senté en la cama con el rosario en la mano y recé en voz alta, pero a mitad de la oración, una risa baja, grave y distante me interrumpió. No era una risa humana, era como el sonido de piedras chocando bajo el agua. Me levanté y por alguna razón que no puedo explicar me acerqué a la puerta. La rendija estaba oscura, pero esta vez no era el vacío habitual. Vi algo moverse, una especie de sombra más densa que el resto, como si una mano o algo parecido intentara atravesar el hueco. Retrocedí, tropecé con la cama y caí sentada. El golpe en la madera fue inmediato, 3 veces, fuertes, seguidos de un murmullo que sonó como mi nombre, pero pronunciado al revés. No recuerdo en qué momento la puerta se abrió. No escuché el seguro girar. Simplemente la vi entreabierta y más allá no estaba el pasillo de siempre. Había un espacio distinto, como un túnel estrecho y oscuro, con paredes que parecían respirar. El aire que salía de ahí era caliente y húmedo, y las voces eran más fuertes, más cercanas. Entre esas voces reconocí la mía, repitiendo «abre» una y otra vez. Di un paso hacia atrás, pero algo invisible me tomó del tobillo. No era una mano, era como una cuerda húmeda y fría que se enroscó y tiró con fuerza. Grité y en ese momento la puerta se cerró de golpe soltándome. Me arrastré hasta la esquina más alejada del cuarto temblando. Cuando amaneció, mi tobillo tenía marcas oscuras, como moretones, con la forma exacta de un lazo apretado. Y lo peor, la puerta estaba cerrada con seguro por dentro, como si nunca se hubiera abierto. Esa mañana entendí la verdad que había estado evitando. Lo que había detrás de la puerta
no quería entrar. Quería que yo cruzara. Después de esa madrugada en la que comprendí que no era la puerta la que quería abrirse, sino yo la que debía cruzar, ya no pude mirar el pasillo como antes. No era un simple espacio de la casa, se había convertido en un umbral, un corredor que no conectaba la sala con mi cuarto, sino mi vida con algo que estaba más allá y que nunca debí conocer. Durante días evité estar en casa a la hora maldita. Salía a caminar, me quedaba en la calle hasta casi las 4 de la madrugada, pero daba igual. El vínculo no necesitaba el lugar físico. La primera noche que lo intenté, sentada en un banco del parque a unas cuadras de casa, a las 3:07 exactas, el viento se detuvo y las farolas parpadearon como si alguien las hubiera soplado. El silencio me envolvió y aunque estaba al aire libre, sentí el mismo calor húmedo en la nuca que tantas veces había sentido frente a la puerta. Me giré y ahí estaba, la sombra encorvada, parada bajo la farola más cercana, sin moverse, con esa cabeza envuelta y sin facciones, mirándome o haciéndome creer que me miraba. Corrí, no sé cómo llegué a casa sin caerme, pero cuando crucé la puerta principal sentí un alivio momentáneo. Me encerré en mi cuarto, convencida de que al menos las paredes me protegían. Esa noche no se presentó. Creí que tal vez se había debilitado. Fue un error. El segundo intento de escapar fue más drástico. Decidí ir a Hermosillo sin avisar. Compré el boleto, subí al autobús con la mochila ligera y durante las primeras horas del viaje sentí que podía respirar. Pero en algún punto, pasada la medianoche, me quedé dormida. Soñé que estaba en el pasillo de mi casa, de pie frente a la puerta abierta. Más allá, no había muebles ni paredes conocidas, solo un vacío negro y en el centro, el testigo, inmóvil, con la mano extendida, ofreciéndome algo que no podía distinguir. Cuando intenté alejarme, el pasillo se hizo más largo y el vacío más cercano. Desperté sobresaltada, con la frente cubierta de sudor. Y ahí fue cuando lo escuché claramente desde el asiento vacío a mi lado. Vuelve. Cuando llegué a Hermosillo y mi tía me recibió, traté de comportarme como si nada. Me instalé en la habitación de huéspedes y la primera noche fue tranquila, hasta que a las 3:07 escuché 3 golpes suaves en la puerta del cuarto. Me levanté y encendí la luz, temblando. No había nadie, pero la rendija inferior estaba completamente negra, como si del otro lado hubiera algo bloqueando la luz del pasillo. Al día siguiente le dije a mi tía que debía regresar. Ella no insistió. Tal vez vio algo en mi cara que le hizo no preguntar. De vuelta en Ciudad Obregón, supe que no podía huir. Si el vínculo no dependía de la casa, mi única opción era romperlo. Volví a doña Mercedes y esta vez le exigí que me dijera la verdad. Después de un largo silencio, me habló de un rito. No era un exorcismo ni una bendición, sino un acto de devolución. Según ella, cuando un testigo fija su atención en alguien, es porque algo de esa persona le pertenece. Un momento, un recuerdo, un instante de vida que fue reclamado. Para romper el vínculo, había que devolverlo, y eso significaba entregar algo igual de valioso a cambio. Puede ser un objeto, dijo, pero lo más efectivo es alguien. Sentí que el estómago se me hundía. No le pregunté a quién, no necesitaba la respuesta. Me dio instrucciones detalladas. Debía dejar la ofrenda frente a la puerta a las 3:07, con el seguro abierto, y no mirar mientras la tomaba. No podía moverme ni hablar hasta que sintiera que el aire volvía a la normalidad. Pasé días pensando en qué ofrecer. Revisé cajas, fotos, recuerdos. Nada parecía suficiente. Al final, decidí que si algo debía llevarse, sería mi propia memoria de él. Toda la historia que habíamos compartido. Preparé una caja con mi libreta, la que tenía cada detalle anotado desde mi infancia, la foto de mi mamá joven y la llave del amuleto. La dejé frente a la puerta, con las manos temblando, y abrí el seguro. A las 3:07 exactas, el pasillo se oscureció como si la luz hubiera huido. No escuché pasos ni respiración, pero la temperatura subió de golpe. Sentí como algo se agachaba del otro lado.
la caja desapareció sin un sonido. El aire olía a tierra mojada y metal caliente. Cerré los ojos, recordando la advertencia: no mirar. El silencio se prolongó y por un momento pensé que tal vez había funcionado. Pero entonces la voz habló y no fue un susurro. Retumbó en mi cabeza con la claridad de una campana rota. No es suficiente. Abrí los ojos sin querer y la vi. La rendija no mostraba el pasillo, sino un lugar imposible, un espacio estrecho, de paredes vivas que palpitaban como un órgano gigantesco. En el fondo, la figura me observaba, y esta vez pude distinguir lo que me ofrecía con su mano extendida. Mi libreta, intacta, la dejó caer y cayó a mis pies, como si hubiera atravesado el aire sólido. La puerta se cerró de golpe y el seguro giró solo. Me quedé inmóvil, con el corazón acelerado. Miré la libreta. Todas las páginas estaban en blanco, menos la última. Ahí, escrito con una caligrafía que no era la mía, estaba una sola frase: «Tú sabes quién». Desde esa noche, su presencia ya no es diaria. A veces pasan semanas sin que se manifieste, pero cuando lo hace, no es solo para mirarme desde el pasillo. Ahora lo encuentro en reflejos, en el vidrio del microbús, en el agua de un vaso, y siempre, siempre, está con la mano extendida, esperando que le dé lo que quiere. Y yo cada vez me siento más cerca de hacerlo. No me hizo falta mucho tiempo para entender lo que quería decir esa frase en la última página de la libreta. Tú sabes quién. La vi escrita de nuevo en lugares donde no debería estar. En el vaho del espejo después de bañarme, en el polvo del buró cuando pasaba la mano, en el empañe del vidrio del microbús cuando lo respiraba muy cerca. No era mi caligrafía, ni tampoco la de nadie que conociera. Era limpia, pareja, como trazada con una regla invisible. Cada vez que aparecía, el reloj, cualquier reloj, marcaba las 3:07, aunque fueran las 11 de la mañana o las 5 de la tarde. Era su manera de decirme que la hora no era un momento, era una puerta. Al principio intenté pelear con el significado. No, no sé quién, me repetía en voz alta, para convencerme de que el mensaje no estaba hecho para mí. Pero la mente tiene un modo cruel de ordenar las cosas cuando quiere salvarse. Y el primer nombre que llegó sin pedir permiso. Laura, la niña que una vez durmió en mi cuarto y a quien jamás le volví a ver la cara de cerca, porque después de aquella noche empezó a evitarme como si algo de mí se le pegara en la piel. Me odié por pensarlo. Me odié por permitir que el miedo pusiera esa posibilidad sobre la mesa, que entregar a alguien, no un objeto, no un recuerdo, alguien, pudiera romper el vínculo. Recordé las palabras de doña Mercedes: se negocia o se paga. Y me pregunté, por primera vez sin hipocresías, qué clase de persona estaba dispuesta a ser. Esa tarde busqué a Laura en redes. No supe qué escribirle. Borré 20 borradores hasta que dejé uno sin adornos. Perdón por desaparecer. Quisiera verte. ¿Café? No contestó ese día, ni el siguiente. A la tercera jornada, cerca de medianoche, entró su mensaje: un café no, pero puedo verte 10 minutos en el parque. Mañana, 7:0 p.m. Mucha gente. Ese mucha gente era una barrera, una medida profiláctica contra la persona en que me había convertido. Todo el día me dolió el estómago. Cuando la vi acercarse, el cabello recogido, una chamarra ligera, esa forma de mirar de reojo que siempre tuvo cuando algo la incomodaba, sentí una mezcla de alivio y vergüenza. No me dejó abrazarla. Se quedó parada, con los brazos cruzados, y me dijo: «Dime qué necesitas». Le dije la verdad, no toda. Le dije que tenía un problema raro, que cosas inexplicables pasaban en mi casa, que a veces sentía que alguien me seguía desde niña. Mientras hablaba, el viento del parque se fue quedando en silencio poco a poco, como si las hojas hubieran decidido dejar de frotarse. Laura miró a su alrededor incómoda. «No debí venir», dijo. «Siempre que te veo me pasan cosas raras. Necesito que me escuches», insistí, sintiendo que la voz se me quebraba. «Solo eso. Que me escuches y que tal vez entres a mi casa una noche». Ella dio un paso atrás. «¿Estás loca? No sería ahora. No sería sola», intenté enmendar. «Y no vas a entrar a mi cuarto, solo a la sala.
quiero demostrarme que no estoy loca, que hay algo que también puedes sentir tú. Laura apretó la mandíbula. Su mirada buscó la mía, y por un segundo volví a ver a la niña que se había incorporado pálida a las 3:07 en mi cama, señalando el pasillo sin pronunciar palabra. No puedo, dijo. Tengo una hija. La palabra hija me partió de un tajo. La imagen que no había querido ver se me clavó en la cabeza. La entidad extendiendo la mano, yo tomando la mano de alguien, llevándola hasta mi puerta, y el pasillo respirando satisfecho. Sentí náusea. Está bien, alcancé a decir. Perdóname. Laura se fue sin voltearse. Me quedé llorando como una idiota en un parque lleno de gente que no tenía por qué saber que yo estaba a punto de convertirme en otra cosa. Esa noche, las 3:07 llegaron con una puntualidad silenciosa. No hubo golpes, ni respiraciones, ni risas de piedras bajo el agua. Solo una presencia colocada, paciente, del otro lado. Y una frase que no fue voz, pero se entendió mejor que cualquier palabra. No mientas. No dormí. Al amanecer fui con doña Mercedes. Le conté todo, incluso lo peor, que por un segundo había pensado en elegir a alguien. Me miró con un cansancio antiguo, como si ya hubiera visto esa escena demasiadas veces. A veces piden a quien te sostuvo cuando te caíste, o a quien vio lo mismo que tuviste y no lo nombró, o a quien te debió algo, dijo acomodando un frasco en la repisa. Pero a veces piden a quien te salvó de verdad, para deshacer el favor y cobrar la deuda en sentido contrario. ¿Y si me piden a mi mamá? Pregunté con una voz tan baja que casi me dio vergüenza escucharla. Si fuera tu mamá, ya te la habrían quitado, contestó. A veces piden a quien te dejó sola, a quien te arrancó de la orilla, alguien cuyo lugar en tu historia quedó hueco, a quien extrañas como se extraña un pedazo de costilla. Me quedé sin aire, mi padre, no por amor, por ausencia, por esa manera suya de negar todo, de dejarme sola a propósito para no romper su mundo. Me invadió un odio infantil, de esos que uno se cree curados y sin embargo laten todavía como un diente podrido bajo el empaste. Me oí pensar, tú sabes quién, y me quise arrancar la lengua por dentro. No voy a entregar a nadie, dije de pie. Prefiero que me lleve a mí. Doña Mercedes me sostuvo la mirada. Eso también es una forma de pagar. Entonces que sea así. No vengas mañana, respondió, apagando una veladora con los dedos mojados. Cuando uno decide, no hay consejero que sirva. Solo asegúrate de no mirar atrás si cruzas. De camino a casa me temblaron las rodillas. A cada esquina me parecía ver la silueta encorvada, quieta, como una estatua de sombra. En el vidrio de la panadería vi escrita la última línea de la libreta, esta vez sin ambigüedad. Tú. Detuve el paso, las piernas de gelatina, y entendí con una claridad gélida que la negociación que la entidad proponía podía no ser con terceros. Podía querer exacta y sencillamente lo que he sido desde los 6 años, su testigo. No la ofrenda de alguien más, sino la continuidad de su forma favorita de existir, adentro de mí. Esa tarde preparé la casa como quien alista una mesa de hospital. Cerré todas las ventanas, barrí el pasillo con movimientos lentos, coloqué una silla junto a la pared frente a mi puerta, pegué con cinta negra la foto de mi mamá en el interior del closet, por si yo misma necesitaba un recordatorio en el último segundo. En el buró dejé una nota que decía, no abras si golpean, aunque juren que soy yo. Era para ella, o para mí, si me arrepentía y necesitaba leerlo antes de ceder. A las 2:58 apagué todas las luces, menos la del pasillo. A las 3:02 fui a la cocina por un vaso de agua y lo dejé en el suelo junto al marco. En el vidrio, condensándose más rápido de lo normal, vi aparecer la palabra ven, y luego desaparecer como si la hubiera lamido una lengua tibia. A las 3:07, el péndulo de la sala se detuvo. El foco del pasillo no parpadeó, bajó de intensidad, como un atardecer súbito dentro de la casa. Yo estaba sentada, la espalda recta, las manos en las rodillas, los pies firmes en el mosaico. No dije nada, no recé. Había aprendido que a veces las palabras son aberturas. El primer movimiento fue el de la perilla, un cuarto de vuelta hacia la derecha, suave. No sonó el seguro, se quedó ahí, en ese ángulo imposible entre el sí y el no. Después vino el olor, no a metal,
no a tierra, a hospital antiguo, a gasas guardadas en un cajón de lata. Me ardieron los ojos. Luego, los 3 golpes. No en la madera, sino en el suelo, al otro lado, con la cadencia conocida. Toque, espera, toque, espera, toque. Y al final, el empuje no a la puerta, sino a mí, una fuerza como viento desde un cuarto sin ventanas, presionándome desde el pecho hacia adelante. No me levanté, esperé su palabra. Llegó, como siempre, desde adentro. Ahora, algo de mí, lo supe como se sabe que el cuerpo va a vomitar antes de que empiece, se puso de pie, sin órdenes conscientes. Mis manos tocaron el aire frente a la rendija, no para empujar, sino para medir la temperatura. Tibia, humana, inhumana. ¿Cómo se describe la temperatura de algo que imita el cuerpo sin serlo? Peor que fría, peor que caliente, viva. La perilla giró sola otro cuarto de vuelta. No rechinó. El seguro había dejado de existir como mecanismo. Lo que fuera que estaba al otro lado ya no necesitaba claves para entrar. Solo necesitaba que yo dejara de ser una piedra. Avancé medio paso. El mosaico bajo mis pies crujió como si estuviera viejo desde siempre y se hubiera cansado de hacer fuerza por mí. Si cruzo, dije sin voz, no te llevas a nadie. No hubo acuerdo expreso, no hubo contrato. Hubo un asentimiento físico. El pasillo se estrechó a la vista. Los bordes del marco se curvaron hacia adentro como si fueran de cera calentada. Y ahí estaba él, el testigo, agachado con esa paciencia de animal viejo extendiendo la mano. No tenía dedos reconocibles, tenía segmentos como falanges envueltas en vendas. No se acercó más, me esperó. Pensé en tú sabes quién. Pensé en mi mamá durmiendo a 3 metros, con el café de las 2 de la mañana todavía oliendo en la taza del fregadero. Pensé en Laura y en su tengo una hija. Pensé en mi papá con su rencor de hombre que le teme a lo que no entiende, en su manera de cerrar puertas y dejarme del otro lado. Y sentí de golpe que estaba repitiendo la coreografía en sentido inverso. Ahora yo cerraría para siempre del lado de adentro, y ellos, seguirían vivos sin saber con exactitud qué sacrificio los había salvado. Un acto puro de rencor puede parecerse mucho a un acto puro de amor cuando uno lo mira de lejos. Me incliné. El aire del otro lado tenía un murmullo de voces encimadas que no dolía, que no lastimaba el oído, que de hecho parecía prometer descanso. Ya. Cerré los ojos. Avancé el pie derecho. Lo apoyé medio centímetro más allá de la línea. La piel se me puso de gallina hasta en la espalda. Sentí una segunda gravedad inclinándome hacia un lugar sin geografía. La mano extendida no me tocó. Solo se quedó lista para sostenerme si daba el siguiente paso. Entonces escuché a mi mamá. No su voz, sino su respiración. Los que han cuidado enfermos saben reconocer la cronometría de una respiración donde el cuerpo lucha. Era ella, del otro lado de su sueño, entrando en esa fase de la madrugada en que las personas empiezan a flotar lejos del colchón. Algo me tiró del esternón hacia la casa, como si mi nombre hubiera sido jalado por una cuerda. Abrí los ojos de golpe. La rendija dejó ver por primera vez en años un fragmento de realidad normal, la esquina del tapete del pasillo, el brillo mínimo del esmalte en la pared, el borde de la sala, y en esa fisura de mundo cotidiano se coló una idea tan feroz como un grito. No la dejes. Di un paso atrás. El testigo inclinó la cabeza, esa falsa cabeza sin facciones, apenas un movimiento, lo suficiente para que yo entendiera que había visto mi vacilación y que la guardaría como un arma. El aire se volvió ácido. La perilla regresó a su posición sin hacer ruido. La puerta no se cerró de golpe. Se arrimó a sí misma con la dignidad de una enfermera que arropa sin hacer aspavientos. El péndulo de la sala reanudó su curso con un latido atrasado. 3:08. Me derrumbé en el suelo. Lloré con vergüenza y alivio. Había estado a un paso, medio paso, de negociar mi vida por la de los demás. Y no lo hice. No por valentía, por cobardía de quedarme sin mi madre. Pero, ¿qué diferencia hace en el mundo si el resultado es el mismo? A la mañana siguiente, la casa tenía una paz irritante. El sol entraba limpio. El mosaico brillaba como si lo hubieran pulido en la madrugada. Y mi mamá preparaba café con esa boca apretada que se pone cuando quiere actuar normal.
Me acerqué por detrás y la abracé. No me preguntó qué me pasaba. Me dio una palmada en el brazo, leve. La palabra pronto cruzó por mi cabeza como una mosca. La espanté con rabia. Pasaron varios días sin manifestaciones, ni golpes, ni risas de piedra, ni olores de hospital. Empecé a creer que la negativa, el paso atrás, había cambiado algo. Caminé por el pasillo con la ligereza de una turista que recorre un museo donde todo está quieto. Por primera vez en mucho tiempo, dormí 2 noches seguidas sin despertar sudando. Y fue ahí cuando cometí el error de siempre, confiarme. El domingo, mientras tendía la ropa en el patio, Laura me llamó, no para hablar de nosotras, para decirme, con una voz que era metal, tuve un sueño, estábamos en tu casa, había una puerta abierta y una cosa me decía que te jalara. Me desperté con la mano extendida, Lidia, con la mano extendida. Me quedé fría. No le conté nada del medio paso ni del murmullo que prometía descanso. Solo pude pedirle que no viniera, que no se acercara, que si volvía a soñar algo así, despertara a su hija y la sentara en la cama con ella, como anclaje, como si la vida se pegara mejor cuando 2 respiran al mismo tiempo. Colgué, me metí a la casa y me quedé parada frente a mi puerta cerrada. Detrás no había ruido, no había nada, y sin embargo, entendí. La negociación no había terminado, solo había cambiado de forma. Yo había retrocedido. Él no insistiría por el mismo camino. Aprendería el mío, aprendería mis bordes, aprendería mis amores, practicaría conmigo en los sueños de otros hasta que mi nombre fuera una cuerda demasiado tensa como para no reventarse. Esa noche dejé una frase escrita con marcador en la madera, a la altura del seguro. No vuelvas a pedirme a nadie. Al terminar de escribirla, me di cuenta de que la madera estaba tibia de respiración. No respondí. Soplé la tinta para que secara y me acosté con la espalda descubierta, cansada de dormir a la defensiva. Si tenía que venir, que viniera de frente. A las 3:07, el foco del pasillo no hizo nada. Ni parpadeó ni bajó. El péndulo siguió. El refrigerador zumbó. El mundo cotidiano, firme. Me giré hacia la puerta para confirmar que, quizá, por primera vez en años, yo decidiría la hora. Y entonces alguien golpeó la puerta de la calle 3 veces. Toque, espera, toque, espera, toque. Mi corazón subió a la garganta. Me levanté de un salto, crucé la sala, llegué a la chapa. Me detuve. El olor era a polvo de calle, a sudor de madrugada, a goma quemada de camión. Un golpe normal, un mundo normal que seguía sus reglas. ¿Quién?, pregunté. Silencio. ¿Quién?, repetí más bajo. La voz que contestó no venía de la calle, venía del pasillo, clara, amorosa, idéntica a la que me llamó hija miles de veces. Ábreme, mi amor. Me quedé afuera. Mi mamá dormía. Yo lo sabía. Su respiración es un mapa grabado en la médula espinal. Detrás, al fondo, la escuchaba. Y sin embargo, esa voz estaba aquí, delante de mí, pidiéndome que abriera la puerta equivocada. No abrí. Caminé de regreso por la sala, descalza, respirando hondo para no vomitar el miedo. Cuando pasé junto a mi puerta, la rendija parecía un ojo cerrado. Coloqué la mano en la madera. Tibia, no mientas, repitió él, sin tono, sin reproche. Y por primera vez en toda esta historia, solté una carcajada seca que no me pertenecía, una risa de alguien cansado de las trampas. Tampoco tú. Me acosté sin rezar, sin amuletos, sin sal. Si algo había aprendido, era que las barreras de trapo sirven para no sentirnos idiotas, no para cerrar el mundo. Dormí 3 horas de piedra y soñé. Soñé con la puerta completamente abierta y el pasillo vaciado de casa, convertido en túnel otra vez. Y yo caminando muy recta, con los hombros sueltos, segura como pocas veces, hacia el hueco que olía a hospital antiguo. Nadie me jalaba, nadie me empujaba. Era mi voluntad, más limpia que cualquier miedo. El testigo se mantenía a una distancia humilde, como un perro que acompaña a su dueña hasta la orilla y espera el gesto. Al llegar a la boca del hueco, un soplo tibio me despeinó el flequillo, y entonces vi, en el fondo no había oscuridad, sino luz, pero una luz sin objetos, sin suelo, sin paredes. Luz que no iluminaba nada,
y de pronto, moviéndose en esa nada, un latido, uno solo, gigantesco, como si perteneciera a algo anterior al lenguaje. Desperté con las mejillas mojadas, no de miedo, de alivio. La negociación, entendí, ya no era por otros, era conmigo, y estaba a un paso de firmarla. Al escribir esto, el reloj marca 2:51. Falta poco. La casa respira normal. Mi mamá duerme. Mi papá no está. Laura, supongo, cuida a su hija. Me pregunto si yo soy también, tú sabes quién, de alguien más. La pieza que un día faltó en otro juego y que ahora viene a cobrar su deuda. Tal vez esto sea lo único verdadero que puedo ofrecer. No arrastrar a nadie. Si cruzo, cruzo sola. Si me quedo con todo el peso encima hasta que los huesos hagan música al romperse. A las 3:07, si vuelven a decirme ahora, no habrá más preguntas. No sé si lo que pasó esa última madrugada fue cruzar o si lo que cruzó fue otra cosa y ahora habita en mi lugar. Solo sé que desde ese momento la casa dejó de ser la misma y yo tampoco. La noche anterior a todo me senté frente a la puerta como siempre, el rosario en la mano, aunque hacía meses que había dejado de rezar. No tenía amuletos, ni sal, ni veladoras encendidas. Solo estaba yo, el marco hinchado por los años y el reloj que puntualmente se detuvo a las 3:07. No hubo golpes, no hubo voces. Hubo un silencio tan profundo que sentí que la casa entera había desaparecido y que solo quedaban yo y esa rendija como único límite entre lo que soy y lo que me espera. Y entonces sucedió algo distinto. La perilla no se movió. El seguro no cedió. Fue la madera misma la que empezó a volverse blanda bajo mi mano, como si respirara. Y desde esa respiración entró un calor extraño, una marea tibia que no me empujaba ni me jalaba, me envolvía. Cerré los ojos y por un instante sentí que estaba flotando, sin peso, sin cuerpo, con la certeza de que si daba un paso no habría más miedo. No porque el peligro se hubiera ido, sino porque yo ya no sería yo para sentirlo. Cuando abrí los ojos, la puerta estaba abierta por completo. No había pasillo, no había casa. Había un corredor de oscuridad densa, pero no fría. Al fondo, la figura encorvada del testigo de pie, esperándome. Esta vez no extendía la mano, se quedó quieto y solo inclinó la cabeza hacia un lado, como si quisiera asegurarse de que era yo quien tomaba la decisión. Pensé en todo, en Laura, en mi mamá, en mi papá, en la niña de 6 años que veía sombras por la rendija y se tapaba con la sábana creyendo que así estaba a salvo. Pensé en lo mucho que me había quitado, y peor, en lo mucho que me había enseñado a necesitarlo. El miedo era mío, pero también era lo único que me mantenía en pie. Di un paso. La oscuridad bajo mis pies no se sentía como suelo. Era más bien como caminar sobre algo que latía, un pulso lento que me aceptaba. El aire se espesó, llenándome los pulmones de un olor que reconocí al instante. La mezcla exacta de mi cuarto, mi pasillo y la piel de la figura que había visto tantas veces detrás de la puerta. Y ahí, en medio de ese olor, escuché su voz por última vez, clara como si estuviera adentro de mí. Ya, no recuerdo haber dado el segundo paso, no recuerdo haber llegado al fondo. Lo que recuerdo es abrir los ojos y estar de nuevo en mi cuarto, con la puerta cerrada, el seguro puesto y el reloj marcando 3:08. El péndulo se movía como si nada. La casa estaba en silencio. Me levanté y miré la rendija. No había nada, ni sombra, ni respiración, ni olor. Y por primera vez en más de 20 años, no sentí que algo me observaba. Han pasado 3 meses desde entonces. No he vuelto a despertar a las 3:07. El pasillo es un pasillo. La puerta es solo madera. Puedo caminar descalza de noche sin que se me erice la piel. Puedo dormir con la puerta abierta y las luces apagadas. Pero a veces, en la calle, me pasa algo raro. Al cruzar frente a un vidrio oscuro o un charco profundo, veo una sombra que no me sigue, me espera. No está detrás de mí. Está más adelante, quieta, como si supiera que algún día vamos a encontrarnos otra vez. Doña Mercedes me dijo que cuando un testigo suelta a alguien, no lo hace porque se haya rendido. Lo hace porque ha terminado de aprender todo lo que necesitaba de esa persona. A veces vuelven, me advirtió, pero no para llevarte. Vuelven para recordarte que ya les perteneces, aunque estés lejos. No sé si me liberé o si simplemente me
convertí en algo que ya no necesita vigilancia. A veces, cuando cierro los ojos, sueño con el pasillo tal como era, largo, angosto, con la luz amarillenta de la sala filtrándose por la rendija. Y ahí, agachada frente a la puerta, no está la figura encorvada. Estoy yo, con la cabeza inclinada hacia un lado, esperando. Si has llegado hasta aquí, te lo advierto. Si algún día, a las 3:07 de la madrugada, escuchas 3 golpes espaciados en tu puerta, no importa lo que oigas después, no importa si juran ser alguien que amas, no abras. Porque si lo haces, podrías descubrir que lo que hay del otro lado no viene a entrar, viene a buscarte para que seas tú quien cruce. Si llegaste hasta aquí, comenta, yo creo en la oscuridad.